El tipo del cual a continuación les voy a hablar siento que era una persona que estaba muy desquiciada, estaba demasiado perturbado, ya que a muy temprana edad sería bombardeado con imágenes e información muy sádica. Siento que eso fue uno de los detonantes, aparte de otras cuestiones que él iba arrastrando, que dieron paso para que se convirtiese en el asesino que a continuación vamos a hablar. The Night Stalker, el acechador nocturno, quitaría la vida de 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre 1984 y 1985. Ramírez nació en Texas, en un matrimonio mexicano muy conflictivo. Su padre era obrero y ex policía de la ciudad de Juárez, en México. Su papá era una persona muy violenta, al punto de que le propinaba golpizas brutales a todos sus hermanos, pero en particular a Richard. Cuando Richard era pequeño, se golpearía en un columpio en un parque de la cabeza y quedaría inconsciente. Al igual que John Wayne Gacy, Pogo el payaso, que también se golpearía con un columpio en la cabeza, y esto provocaría que se desmayase con frecuencia, pero a diferencia de él, Richard tendría ataques epilépticos hasta su pubertad. Durante su niñez conviviría muy de cerca con su primo Miguel Ramírez, un ex veterano de la guerra de Vietnam. Miguel le mostraba con orgullo sus fotografías en las que salía cometiendo crímenes sádicos durante la guerra. El contenido era tan explícito e impactante, sobre todo que se le mostraba a Richard, que era un niño muy pequeño. Y no obstante, y no satisfecho con lo anterior, le contaba anécdotas de la guerra y de sus crímenes de una forma detallada, e incluso le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido como soldado. Richard estaría presente cuando Miguel le disparó brutalmente con una escopeta a su esposa después de una violenta discusión, y esto definitivamente estuvo muy violento, muy gore, ya que parte de la sangre de aquella víctima violentada salpicaría a Richard. Se desconoce cómo reaccionó Richard ante esta situación, ya que esto sucedió cuando él era apenas un niño. Su primo Miguel evidentemente tenía problemas graves de la guerra, ya que llevaba a Richard a caminatas nocturnas en las que aprovechaba para meterse a casas de propiedades privadas. Cuando Richard cumplió 9 años, comenzaría a robar y más tarde a consumir drogas en Texas, su estado natal. En su adolescencia trabajaría en un hotel y solía entrar a las habitaciones para robar a los huéspedes. Intentaría abusar de una inquilina, pero sería detenido por su esposo, quien lo golpeó fuertemente. Pero para suerte de Richard, jamás se levantaron cargos. Cuando Ramírez se estableció en Los Ángeles, empezó a asesinar, pero este no seguía un patrón, lo cual hacía más difícil su detención. Mataba a personas sin distinción alguna. A él no le importaba que tú fueses católico, cristiano, que fueses afroamericano, que tuvieses la piel blanca, morena. Él solamente quería matar. Las armas que utilizaba Richard iban desde un bate de béisbol a un puñal y varios tipos de pistola. Este tipo podía asesinar organizadamente sin dejar pista o matar sin ningún cuidado, creyéndose amparado por Satanás. Dibujaba signos satánicos en las paredes, comiendo en casa de sus víctimas, robándoles el dinero que llevaban encima o dejando las armas homicidas en el lugar del crimen. Jugaba a salir de casa acompañado de su Walkman, a la par de la música de AC/DC. Al principio solo golpeaba y abusaba, dejando incluso a la mayoría de sus víctimas con vida, pero después esto iría escalando, ya que después abusaba de mujeres y después las mataba. Richard sería capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza tras ver a su marido asesinado y ella se encontraba abusada, y se lo comunicó directamente a la policía. Casualmente, un adolescente vecino de aquella víctima había notado las matrículas de la furgoneta, puesto que este le había sido algo sospechoso. La policía localizó la furgoneta y tomaría las huellas dactilares, dando con la ficha policial de Ramírez. La ciudad de Los Ángeles se llenó de carteles con el rostro del acechador nocturno, que en aquellos días estaba fuera de la ciudad, ajeno al orden de busca y captura. A su vuelta, su rostro ocupaba todas las portadas de los periódicos locales. Fue identificado inicialmente por los viajeros de un autobús público. Presa del pánico, huyó e intentó sin éxito robar 3 vehículos, y finalmente estuvo a punto de morir linchado por varios ciudadanos. Tuvo que ser la propia policía que lo salvase. Fue acusado por 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, 2 secuestros. Solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de su casa, solo por el placer de hacerlos sufrir. 4 actos de sodomía, 2 felaciones forzadas, 5 robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi
Randy no era fácilmente identificable y él nunca había colaborado con la policía dando datos de sus crímenes. Finalmente, el 3 de octubre del 89, tras 4 días de deliberación, el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte, la cual se supone que se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. En el año del 2009 fue encontrado culpable de violación y asesinato de una niña de 9 años. Ramírez murió de insuficiencia hepática, que es básicamente cuando te dejan de funcionar correctamente tus riñones. Todo esto en el Hospital General de Marine en California en la mañana del 7 de junio del 2013, reciente se podría decir, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California. El cuerpo de Ramírez jamás fue reclamado por familiares o conocidos. Es por ello que finalmente sus restos fueron incinerados.